Bien, iglesia, vamos a ir entonces. El nombre de esta predicación es el propósito del creyente que camina en la gracia. El propósito del creyente que camina en la gracia. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esta mañana que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, Señor. Si tenemos una necesidad que es urgente, imperativa, es oír tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que tú utilices, en este caso a mí que estoy predicando, y también a la iglesia para poder recibir esta palabra, Señor, que ninguna preocupación o pensamiento pueda ser impedimento para oír tu palabra esta mañana. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los rigurosos judaizantes, de los cuales hemos estado hablando las 3 últimas semanas, tenían sus propósitos claros. El apóstol los llamó, como vimos hace 2 semanas, perros, malos obreros, falsa circuncisión. Y ahora el apóstol exhibe un fundamento, ¿cierto? Distinto al de los falsos, distinto al de los judaizantes. Un fundamento y propósito que tiene que ver con la vida del creyente alcanzado por la gracia del Señor. Tenemos que sostener, subrayar, recordar esta idea, iglesia. Fuimos justificados por fe y capacitados para vivir en santidad, anhelando la glorificación final. Amén. El primer punto, por lo tanto, de esta predicación es la justificación por fe y su fruto. Y para ello vamos a estar en los versos 9 al 11. Todo lo que hemos visto en estas últimas 3 semanas es un solo gran tema. Amén. Podría ser enseñado de una sola vez, pero en razón del contenido, obviamente nosotros lo vamos parcelando, pero no hay una división temática. Lo primero que estuvimos hablando, ¿cierto?, hace ya 2 semanas, es la denuncia del apóstol Pablo contra los perros, los malos obreros, la falsa circuncisión, que hemos entendido bien. ¿Quiénes son ellos? Los judaizantes. Y segundo, ¿cierto?, hablando de la semana pasada, ahora el apóstol Pablo da su propio testimonio respecto de su relación con la ley y cómo él había llegado a ser un gran destacado delante de sus contemporáneos. Y utiliza este argumento no para enorgullecerse, sino precisamente para invalidarlo, para decir que toda esa justicia personal en realidad no servía de nada comparado con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, es decir, lo que vamos a ver esta mañana, vamos a desarrollar la respuesta correcta, lo que sí nosotros debemos hacer al estar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que el texto nos menciona, en el versículo 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. La primera frase, ¿no? Y ser hallado en Él. ¿Quién? Jesucristo. A quien se hizo referencia en el versículo anterior, en el versículo 8, porque dice, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces ahora inmediatamente dice, y ser hallado en Él. Referencia directa, por lo tanto, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabe bien que es imposible que estas 2 realidades subsistan. El intento de ganar
la salvación a través de tus propias obras y estar en Cristo. Eso es incompatible. Y era precisamente una de las ideas de los judaizantes. Como hemos dicho, ellos creían en el Mesías, creían que Jesucristo era el enviado, pero además levantaban requerimientos, ¿cierto?, para que ellos pudiesen alcanzar la salvación y obviamente también sus seguidores. De aquella justicia que era derivada de la ley, Pablo en su momento se consideró irreprensible. Ahora él dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Es decir, el panorama ha cambiado absolutamente. Tenemos que repetir esta verdad que ya hemos estado viendo y martillando estas últimas semanas. Nuestras obras, nuestras buenas obras son inútiles en términos de relacionarnos con Dios. Si somos hijos de Dios, no es en base a nuestras obras. Amén. Estas siempre van a ser insuficientes. No importa lo buena persona que nos creamos, nuestras obras siempre van a quedar cortas para relacionarnos de forma correcta con Dios. La pregunta, tal vez una de las preguntas, o quizás la más importante de la vida, amados hermanos, es, ¿seremos hallados en Cristo? Porque de eso depende el destino final de tu alma, de estar hallado en Cristo. Si tú dices, yo estoy en Cristo, yo hoy día estoy en Cristo, entonces lo que sigue es vivir para su gloria. Amén. Vivir para su gloria. Y si no estás en Cristo hoy día, si para ti esto es una idea nueva, te quiero decir que urge que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que puedas reconocer tu pecado y la necesidad del único y suficiente Salvador, quien es Jesucristo. Fuera de Él no hay otra posibilidad. Continuamos en el texto, dice, sino la que es por la fe es Cristo, la justicia que procede de la ley sobre la base de la fe. Pablo ya no pone su confianza en el cumplimiento religioso de la ley, pero el asunto de la justicia no sale del esquema. El asunto de la justicia sigue presente, no ha desaparecido de esta ecuación de la salvación, por así decirlo. Y es que un Dios eternamente santo no va a pasar por alto el asunto de la justicia. Y la justicia que Dios sigue exigiendo para relacionarnos con Él es una justicia perfecta. Es una vida perfectamente santa que nosotros estamos impedidos de ofrecer. ¿Y quién sí pudo alcanzarla? Jesucristo. Jesucristo. Dice el texto, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es decir, hemos sido justificados, ¿cierto?, por Dios mismo. Esta justicia procede de Él sobre la base de la fe. Es, por lo tanto, imperativo estar en Cristo, estar en Él. Todo lo demás es inútil. Para rescatar al hombre de su condición espiritual, o más bien de muerte espiritual, es necesario que nuestra fe esté puesta en la obra del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significa ser hallado en Él? De manera práctica, debemos haber depositado nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Él no solo nos perdonó nuestros pecados al morir por nosotros en la cruz, sino que también nos ofrece su justicia perfecta, su santidad, su caminar impecable, su perfecta obediencia a la ley de Dios. Nos fue imputada, como se dice en teología, fue puesta a nuestra cuenta. Amén. Dice Warren Wiersbe, la palabra teológica para esta transición es imputación. Significa poner a la cuenta de alguien. Pablo miraba su propia vida y descubrió que espiritualmente estaba en bancarrota, arruinado. Miró la vida de Cristo y vio que Él era perfecto. Cuando Pablo confió en Cristo, vio a Dios atribuir a su cuenta la justicia de Cristo. Amén. De eso estamos hablando. Pero además Warren Wiersbe nos hace ver un tercer elemento. Dice, aún más que eso, Pablo descubrió que sus pecados habían sido puestos a la cuenta de Cristo. Amén. Tu pecado, mi pecado, si somos hallados en Jesucristo, fue puesto a la cuenta de Jesucristo. Y la justicia perfecta de Él nos fue imputada entonces. Dios le prometió a Pablo que nunca más
Esto es maravilloso. Dios le prometió a Pablo que nunca más tomaría en cuenta sus pecados. Qué experiencia tan maravillosa la de la gracia del Señor. Iglesia, y esto no es una experiencia exclusiva para el apóstol Pablo. Esta es la experiencia de todos quienes hemos venido a las plantas del Señor. Y nos van a faltar palabras, y nos van a faltar alabanzas y horas para agradecer sobre la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. El texto continúa en el verso 10 y dice: conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es imperativo, como dije antes, estar en Él, pero también lo que sigue es conocerlo a Él. En otras palabras, Pablo no está separando el estar en Él del conocerlo a Él. Amén. Esta imputación de justicia de la cual hemos hablado nunca va sola, nunca queda sola. Es algo, no es como solo una idea en nuestra cabeza, no es que tú puedas recitar lo que es justificación por fe, eso está bien, sino que siempre irá acompañada de una disposición de conocer al Señor. Amén. De conocer al Señor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. La traducción del lenguaje actual dice, de este mismo versículo 10, por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Conocerle a Él es más que meramente saber la doctrina acerca de Él. Los creyentes, esta idea es muy interesante, los creyentes no son conducidos a la redención solamente, como un concepto. Los creyentes somos conducidos al Redentor mismo. Amén. Y aquí hay algo particular que nos hace meditar el texto, porque el apóstol dice ser hallado en Él, conocerle a Él. Y a esta altura, si nosotros nos preguntamos, ¿Pablo conocía a Cristo a estas alturas de su vida? ¿Qué cree usted? Por supuesto que sí. Pablo tenía un profundo conocimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, él está diciendo, yo quiero conocer a Cristo. Y es que sigue habiendo una gran diferencia, ¿no? Y Pablo lo sabía muy bien, aún faltaba mucho más. Y Pablo tenía la decisión y la intención de seguir progresando en su conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo Jesús, mi Señor, se ha vuelto el principio que guía la vida de Pablo. Para él conocer es más que una actividad intelectual. Es decir, es más que agregar nuevas ideas acerca de Cristo al almacén de la memoria. Dice Daniel Carro, en ocasiones, los años en el Evangelio, iglesia, y otras veces los libros que hemos leído, las iglesias por las cuales hemos pasado, los cargos que hemos ostentado, la teología que hemos abrazado, pasan a transformarse en nuestro propio límite en el conocer a Cristo. O más bien como que si eso fuese todo respecto del conocer a Cristo. Ponemos fronteras entonces en conocer más al Señor. Nos debe ser, dice un comentarista, una experiencia vivencial que manifieste como resultado a Cristo en nosotros. El misionero y teólogo Juan Mackay decía que a Jesús no se le puede conocer desde el balcón de la admiración o la curiosidad intelectual, sino desde el camino. Cuando se le sigue, no puede haber conocimiento verdadero de las cosas últimas, es decir, de Dios y del hombre, del deber y del destino, que no haya nacido de un serio interés y se haya perfeccionado en una entrega y adhesión, lo cual equivale a decir que la verdad religiosa se obtiene solamente en el camino. La sabiduría de la cual hablaban los hebreos siempre implicaba hacer. Nunca era solamente un asunto de pizarra, siempre era un asunto de práctica, era un conocimiento hecho práctica.
Lo siguiente que menciona el texto, ¿no? Dice el poder de la resurrección. ¿A qué se refiere Pablo en este contexto con el poder de la resurrección? Para entenderlo un poco mejor, podemos nosotros abrir un poco más el Nuevo Testamento e ir, por ejemplo, a los Corintios 15, 17. Primera a los Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Yo hice un ejercicio y puse este mismo versículo en positivo. Debiese sonar más o menos así. Porque si Cristo resucitó, nuestra fe es verdadera. Es decir, hemos sido redimidos, perdonados de nuestros pecados. La pregunta, por lo tanto, es: ¿importante la resurrección? Claro que sí, porque sin la resurrección no hay perdón de pecados. Amén. Ahora, en Efesios 1, versos 18 al 20, hay un motivo de oración por el apóstol Pablo respecto de estos hermanos que estaban, ¿no?, en toda esta zona geográfica. Dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ese poder que obró, escuche bien, en Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Es decir, nos está hablando de este poder de resurrección aplicado a la vida espiritual. Nosotros, cada uno de nosotros, si estábamos en Cristo, si estamos hoy en Cristo, si somos hallados en Él, si estamos conociendo hoy a Cristo, estábamos en esta condición de muerte espiritual, y el poder de la resurrección se manifiesta también en que Él nos ha dado vida. Pero también hay un poder de la resurrección literal, cuando nuestros cuerpos sean levantados. Dice Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida, escuche bien, a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Amén. Y esto va en contra de toda lógica humana, ¿sí? Porque todos los creyentes a través de la historia, los que han depositado su fe en la obra del Señor Jesucristo, serán resucitados. Y alguien podrá decir: pero hay algunos que ya no debe quedar nada. Bueno, será maravilloso porque sus cuerpos, literalmente sus cuerpos, serán resucitados por el poder de Dios. Esto no es alegórico, esto no es una representación de una realidad espiritual. Literalmente, iglesia, nuestros cuerpos serán resucitados por el poder de Dios. Nos levantará de la muerte física y no importa cuántos años hayan pasado. Entendemos entonces la importancia, ¿no?, del poder de la resurrección aplicado a nuestra vida espiritual, a esa promesa que Dios nos ha hecho también respecto de que vamos a ser efectivamente resucitados, y también como elemento doctrinal innegable, porque si Cristo no resucitó, como leíamos en Corintios, nosotros aún estamos en nuestros pecados. Luego dice: la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Siempre recuerdo el ejemplo que hace el pastor Sugel respecto de ese verso 24. Es como si hoy día dijésemos: el que quiere seguir a Cristo, tome su silla eléctrica cada día y sígale. Más o menos una representación actualizada. ¿Y quién mejor que el apóstol, no? Había hecho de este requerimiento del Señor Jesucristo en Mateo 16 su propio estilo de vida, una realidad, ¿cierto?, que todos conocemos.
y podemos complementar el aspecto de la muerte, ¿cierto?, del apóstol Pablo, con lo escrito en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Porque hablábamos, para retroceder un poco, hablábamos de la participación de sus padecimientos. Pablo efectivamente había sufrido. Y también él dice, llegando a ser como él en su muerte. Para eso leemos entonces 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nos gusta esta inclusión que el apóstol hace para todos nosotros, ¿no? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Decimos amén. Nosotros amamos la venida del Señor. Pero también debemos mostrar esta disposición del apóstol Pablo en los versículos anteriores, ¿no? Derramarnos por su causa, pelear la buena batalla, terminar la carrera y guardar la fe. Es una idea completa. Amados hermanos, sabemos que nuestra carrera como creyentes presenta dificultades, momentos difíciles. Tal vez no llegamos a experimentar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, del mismo apóstol Pablo, pero con todo padecemos, lloramos e incluso hasta a veces nos quejamos delante del Señor. Pero de algo debemos asegurarnos en medio del dolor, y es que eso que estamos pasando sea producto de estar en el camino del Señor. Y no producto de nuestras propias malas decisiones, sino de estar en el camino del Señor y no que lo estamos pasando mal producto de nuestros propios caprichos. Ahora, si estás en esta última situación, nos tocará, o si estamos, mejor dicho, ¿no? Nos tocará enfrentar las consecuencias de eso. Pero aprender. Y ojalá podamos padecer por causa de hacer la voluntad del Señor. Y menos, ¿cierto? En menos proporción por causa de nuestros propios intereses y caprichos personales. El camino del cristiano, la carrera del cristiano, aquí también en este texto se utiliza un lenguaje del atletismo de aquel tiempo. Es una carrera de largo aliento, iglesia. Esto no es como esas carreras de segundos, ¿no? De 100 metros planos, bajo 10 segundos. No, esto es como una maratón. Es de largo aliento. Y esta maratón no dura ni 40, ni 50, ni 10, ni 20 años. Esta maratón nos exige toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Por lo tanto, dependamos del Señor para correr. Ayudémonos también los unos a los otros. Será nuestro caminar mucho más llevadero y aún mucho más productivo si corremos juntos que cada uno por su lado. El verso 11 nos dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahora el apóstol Pablo está haciendo una observación directa, ¿cierto? Objetiva, específica, a la resurrección de su cuerpo. Y leemos, por ejemplo, en primera a los Tesalonicenses 4, 14, 15. Primera a los Tesalonicenses 4, 14, 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Se está refiriendo a los que habían muerto en ese contexto. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Otra vez, esta idea ya de manera específica de la resurrección de nuestros cuerpos. Fuimos justificados por la fe, capacitados para vivir en santidad y también debemos anhelar la glorificación final, precisamente en relación a lo dicho recién. El segundo punto de nuestra predicación es transitando hacia la meta. Amén. Transitando hacia la meta, desde los versos 12 al 14. El 12 dice, no es que yo lo haya alcanzado o que
ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El propio apóstol Pablo reconoce su realidad. Dice, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo sea perfecto. Dicha perfección tiene relación, obviamente, con lo que él había mencionado en el versículo anterior, la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos glorificados. Pablo no lo ha alcanzado, sin embargo, está comprometido, ¿sí?, con alcanzarlo. Aquí está el propósito soberano de Dios, ¿sí? Pero también está la responsabilidad de Pablo en moverse en dicha dirección. Amén. Ciertamente Dios quiere que Pablo alcance el propósito, pero Pablo también debe estar comprometido en alcanzarlo. Es como si Pablo, dice un comentarista, dijera, no quiero que me comprendan mal, que haya obtenido el perfecto conocimiento de Cristo, ni el poder de su muerte, ni la participación de sus padecimientos, ni una conformidad a su muerte, ni que sea perfecto. O ya coronado de la corona, guirnalda de victoria, corrida mi carrera y alcanzada la absoluta perfección. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo asume de manera abierta, ¿cierto?, que no tiene cabalidad, que no tiene perfección, que aún hay cosas en las cuales él tiene que crecer. Nosotros, amados hermanos, creemos en la soberanía de Dios, la cual se expresa en la creación, en la salvación de los hombres, en nuestras situaciones particulares y hasta en la muerte de un pajarillo. Pero eso nunca debe servirnos de excusa para ser personas holgazanes. Eso nunca debe servirnos de excusa para ser personas irresponsables espiritualmente y no atender lo que Dios nos ha mandado hacer. Junto con Pablo, iglesia, tenemos un llamado de seguir adelante, a alcanzar lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado. De manera transversal, Dios nos ha llamado a todos y cada uno de los creyentes a ser santos como Él es santo. Allí no hay nadie que se exima de ese mandamiento. Es lo que debemos hacer. Y también de manera particular Dios nos ha equipado para servirnos mutuamente. Nos ha hecho mayordomos de nuestras vidas. ¿Sí? Tú no eres dueño de tu vida, tú eres un mayordomo. Y debes ser hallado un mayordomo fiel de todo lo que Dios te ha entregado. De tus recursos, de tu familia, de tus hijos, de tus dones. Debes utilizarlos para la gloria del Señor. ¿Cómo avanzamos en dicha perfección? Un autor señala lo siguiente: para alcanzar esa perfección es necesario tener madurez en la vida cristiana. Solo pueden hablar de madurez espiritual aquellos que han ido creciendo y desarrollándose continuamente y dejando de ser niños que beben leche y ahora saborean las viandas con alimento sólido y más difícil de digerir. Es por eso que el apóstol recalca: prosigo a la meta, dice René Zapata. Recordando un poco este versículo, ¿no?, de 1 Corintios 3:2, dice: les di a beber leche, no alimento sólido. Escuche bien, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Esa era la realidad de los corintios, ¿no? Era un alimento de tipo espiritual al cual el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Y no podemos, hermanos, ni debemos estar conformándonos siempre a papillas espirituales. Amén. A alimento para niños espiritualmente. Quienes quieren recibir papilla espiritual, golpes en la espalda, mensajes motivacionales, tienen cientos de lugares para oírlos. Pero nosotros en el seno de la iglesia local debemos seguir siendo adiestrados, seguir siendo capacitados, instruidos, para que nuestra dieta, conforme progresamos y avanzamos, vaya siendo una dieta más sólida. Porque no podemos alcanzar madurez con una dieta para infantes. Quienes somos padres sabemos, ¿no? Los niños empezamos con nuestros bebés. Lo primero que les da es una fruta picada. Después se va progresando en ello, molida, perdón.
y hasta que llegan, ¿cierto?, a comer en proporciones menores o en porciones menores lo que come un adulto. Pero el asunto de un gran porcentaje de nosotros los creyentes es que solo queremos papilla de por vida. Y como queremos papilla de por vida, vamos a perpetuar una inmadurez que al Señor no le agrada, que no es el propósito de Dios para nosotros. Hay una responsabilidad, por cierto, de quienes predican, ¿sí? Pero también hay una responsabilidad sobre la iglesia, de ser capacitados, de crecer. En el versículo 13, Pablo vuelve a reiterar esta idea de no haberlo alcanzado, ¿no? Pero agrega un tercer elemento, o un elemento más. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. No vamos a discutir el gran ejemplo del apóstol Pablo para nosotros. Bueno, Pablo se ve a sí mismo como alguien en vías de crecimiento, en vías de madurez. Cuanto más cada uno de nosotros. Es también un llamado para ser humildes y pedirle al Señor que nos dé una mirada objetiva de nosotros mismos. Existe una tendencia, al menos una de ellas, a sentirnos en una condición de madurez que realmente no hemos alcanzado. En muchos aspectos de nuestro discipulado cristiano tenemos que reconocer que, como lo reconoce el apóstol Pablo, no lo hemos alcanzado. Me gustó esta idea de Warren Wiersbe. Dice, una evidencia de esta madurez es el conocimiento de que no es perfecto. El creyente maduro se evalúa sinceramente a sí mismo y se esfuerza por mejorarse. El elemento que el apóstol Pablo agrega a esta idea de no haberlo alcanzado, ¿no?, es olvidar lo que quedó atrás. Olvidar lo que quedó atrás. Es una idea que nos es familiar, ¿no? ¿Se acuerdan la mujer de Lot? En Génesis 19, 26. Obviamente esto lo quiero leer solo a modo de ilustración. Génesis 19, 26 dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Amén. Nosotros los creyentes debemos dejar ciertas cosas atrás, pero de manera positiva y comprometida, proseguir también hacia adelante. No nos vamos a convertir en estatuas de sal, como es el caso de la mujer de Lot, pero continuaremos siendo personas sensibles o demasiado sensibles, muy susceptibles, muy inmaduras, y no vamos a poder progresar en la santidad que Dios quiere que lo hagamos. Ahora bien, ¿a qué se refiere específicamente el apóstol Pablo con lo que él está dejando atrás? Tenemos que recordar las predicaciones que ya hemos visto. Su alto estándar religioso, su confianza en la carne, como vimos la semana pasada. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que dejar atrás, iglesia? Bueno, cualquier cosa que genere o haya generado orgullo religioso, tiene que quedar atrás. Nuestra aparente bondad, lo que otros digan de nosotros, ¿no? Porque otros pueden tener una gran idea o una elevada idea de nosotros, pero finalmente Dios y nosotros mismos sabemos que la idea es mucho más baja de lo que otros creen. Eres una buena persona, eres una persona comprometida con la religión, eres una persona que sirve a Dios, el cumplimiento estricto de las normas. Todo esto, si no proviene de la vida que Dios pone en el corazón del hombre, debe ser sepultado, debe quedar necesariamente atrás. Debemos dejarlo atrás. Ahora, ¿para qué dejarlo atrás? Hay cosas que tenemos que dejar atrás, como yo decía antes, pero el versículo 14 nos propone una meta. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta del apóstol Pablo no era ser el más prominente de los apóstoles. De hecho, él se considera a sí mismo como el último. No es recibir el reconocimiento de las iglesias que fundó. Su premio tiene relación con el llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Dice otra vez Wiersbe, una vez más Pablo no está sugiriendo que alcanzaremos el cielo por nuestros propios esfuerzos. Simplemente está diciendo que así como el atleta es recompensado, el creyente fiel será coronado cuando Cristo venga. Y una idea predominante, ¿cierto?,
en la vida de Pablo o en la filosofía del apóstol Pablo. Obviamente para nosotros hoy sabemos que es la inspiración de Dios, pero lo habíamos leído en el capítulo 1, verso 21 de este mismo texto en Filipenses. Y el apóstol dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amén. Su vida invertida en el Señor Jesucristo, y él sabía que morir era mucho mejor. Era mucho mejor. El mismo celo que Pablo empleó cuando persiguió a la iglesia, lo exhibió al servir a Cristo. ¿Recuerda lo que decíamos la semana anterior? Sería maravilloso si los creyentes pusieran la misma determinación en su vida espiritual que ponen en los juegos de fútbol, en el voleibol, en el baloncesto. Bueno, se nota que este comentarista no es de acá, porque eso. Pero usted puede agregar allí videojuegos, entretenimientos, proyectos personales, hermano, tantas cosas que podemos poner a esa lista que probablemente el Espíritu de Dios ahora mismo está diciéndotelas allí, ¿sí? ¿Cuáles son tu fútbol, cuáles son tus voleibol, tu baloncesto, tu entretenimiento, que muchas veces no tenemos la misma determinación? Yo siempre he pensado esto, y no es primera vez que lo digo, cuando me ha tocado estudiar de manera académica, y creo que todos los que lo han hecho tienen la misma experiencia. Uno puede fácilmente quedarse noches sin dormir. Noches sin dormir, pasar toda la noche y después ir a rendir. Yo lo hice en más de alguna oportunidad mientras estuve en la universidad. Lo que está bien, hay que esforzarse. Pero lo que sí lamento muchas veces es que no tenemos esa misma determinación para profundizar en el conocimiento de Dios, para conocerle más. Y si usted lo mira en perspectiva, es un asunto de interés. Porque mi profesión en algún punto me va a reportar algo. Ya sea los que son más artistas, ¿no? O profesiones me da la satisfacción de realizar lo que siempre he deseado. Los que están en algo más ejecutivo, bueno, le va a reportar dinero también. Entonces está mirando eso y sabe que el esfuerzo vale la pena. Ahora, respecto de la voluntad del Señor, la pregunta es, ¿no vale la pena? ¿No vale la pena sacrificar algunas horas por la noche? ¿Comprometerse? Que cada uno de nosotros pueda encontrar esa respuesta y aplicarla a su propia realidad, iglesia. El premio de Pablo es asir, tomar aquello para lo que Cristo le había tomado, alcanzar la resurrección de los muertos, dice, extendiéndome, esforzándome hacia adelante, con las manos y con los pies, como quien corre la carrera. Aquí hay determinación, amén, y es la determinación que también debe caracterizarnos a nosotros. Estamos con una actitud de proseguir el supremo llamamiento, amada iglesia. Tenemos esta actitud, tenemos este compromiso, tenemos este grado de negación que caracterizaron al apóstol Pablo y que él ahora lo está exponiendo a una iglesia local en Filipenses, pero hoy día el Espíritu de Dios nos está confrontando a cada uno de nosotros. Tenemos que tener un compromiso férreo con madurar, con crecer, y ese crecimiento no viene por sí solo, no viene a través de algún tipo de oración específica. Ese crecimiento es cuesta arriba, cuesta sacrificio, cuestan horas, cuesta muchas veces también ir matando nuestro orgullo. Son tantas las cosas que incluye esto, amados hermanos. El tercer y último punto, recordando la idea nuevamente, fuimos justificados por fe, capacitados para vivir en santidad, anhelando la glorificación final. El tercer punto es progresen hacia la madurez. Y lo leemos en los versículos 15 al 16. Dice el texto, todos los que somos perfectos, eso es, los desarrollados, ya no niños, los que servimos a Dios en espíritu, decía el versículo 3, no poniendo la confianza en la carne, afirmados en las cosas de Dios. Por perfecto aquí denota capaz del todo para correr la carrera, sabiendo y cumpliendo las reglas de la carrera. Aunque el apóstol Pablo no era perfecto en este sentido, no se sentía aún hecho perfecto, como leíamos en el versículo anterior, en el versículo 12, a saber,
coronado de completa victoria y habiendo alcanzado la absoluta perfección, haciendo suyo el sentimiento aquí expresado, ¿cierto? La palabra utilizada, para que quede más claro eso, la palabra utilizada aquí podría entenderse, la palabra perfecto, como maduros. Y es una madurez de tipo integral. Es una madurez en doctrina y en práctica. La doctrina correcta siempre debe ir acompañada de prácticas correctas. La información por sí sola, iglesia, no transforma. Amén. Lo que transforma es el Espíritu de Dios mediante la palabra. Damos gracias al Señor por el despertar teológico de estos últimos años a nivel latinoamericano. Es una maravilla lo que Dios está haciendo, de lo cual nosotros como iglesia local también hemos sido beneficiados. Sin embargo, debemos tener cuidados con ser personas que estudian mucho y que viven poco. No debemos llegar a ser del conocimiento un fin en sí mismo. En ese sentido, el conocimiento del cual nos habla el apóstol Pablo tiene siempre en la mente la meta final. Los filipenses, al igual que el propio Pablo, debían proseguir en pos de ese supremo llamamiento. Y este es tal vez un buen indicador a la hora de nuestro estudio teológico. ¿Qué está en nuestra mente? ¿Cuál es el propósito final cuando nosotros estamos indagando o queriendo saber más del Señor? No debe ser el conocimiento por el conocimiento, sino un conocimiento que se proyecta hacia lo eterno, que tiene en su mente lo eterno, la gloria de Cristo. Dice el texto, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. Amén. Es decir, verso, para que quede más claro. Así que todos los que somos perfectos, ¿no? Maduros, a eso se refiere. Tengamos esta misma actitud, una actitud de compromiso. Y los que tienen una actitud distinta, bueno, a esos que tienen una actitud distinta, una convicción diferente, lo va a revelar Dios. O Dios los va a sacar de su error. Y respecto de este acto soberano de Dios, ¿no? Mateo 16, 17 nos ilustra muy bien. Cuando el Señor Jesucristo le habló a Simón Pedro, le dijo, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Es decir, Pablo enseñaba externamente, pero quien hace la revelación de la verdad es Dios por su Espíritu. Amén. Quienes aún mantuvieran una actitud contraria a la del apóstol, una actitud distinta, dice el texto, es Dios el que va a revelar. Pablo expone la verdad con seriedad, con compromiso, con advertencias. Pablo es fiel a la verdad. Pero en última instancia, ¿sabe qué? Es Dios quien revela la verdad. ¿Y cuál es nuestra aplicación? Muy similar, hermanos. Nosotros debemos estar comprometidos con la verdad, exponer la verdad, pero saber que no es mi elocuencia la que va a convencer a alguien, ni mi serie de argumentos lo que lo va a hacer, sino que finalmente es Dios quien revela la verdad. De paso, ¿cierto? Recordar que no debemos enfrascarnos en discusiones estériles. ¿Y por qué? Porque es Dios quien convence. ¿Sí? Cuando llega un punto de la conversación de que donde hay tensión y donde ya no hay avance ni en un sentido ni en otro, es tiempo de salir de allí, porque tenemos que entender que es Dios quien hace la obra. Verso 16, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Esta palabra viviendo en el original es una marca en el camino que ayuda a una o varias personas a caminar de manera alineada. ¿Sí? Es como las marcas que hoy día nosotros tenemos en las calles para andar en los vehículos, ¿no? Los filipenses y cualquier iglesia local seria que ame a Cristo y su evangelio deben caminar juntos, alineados en santidad progresiva. Amén. Progresando en santidad. Pablo sabe que hay diferencias aquí en esta buena iglesia de Filipos. Entonces él les llama a ser fieles al evangelio. Porque como debemos recordar, la corriente judaizante estaba golpeando a la iglesia en Filipenses. Todo esto se desprende de allí.
No debemos olvidar nuestro contexto, ahí iniciando el capítulo 3. Todo tiene que ver con eso, todo este desarrollo de ideas tiene que ver con eso, no está separado. Ahora bien, tenemos en nuestras manos la preciosa Escritura, la Biblia. Habrá amenazas al Evangelio, habrá diferencias entre nosotros, los que conformamos una iglesia local. Pero al final del día, amados hermanos, si somos de verdad hijos de Dios, debemos ponernos bajo la norma. Amén. La norma de Dios, la palabra de Dios y los principios que se desprenden claramente de ella. Eso debe ser normativo para nosotros. Y como hemos dicho, fuimos justificados por fe, capacitados para vivir en santidad, anhelando la glorificación final. Permítame leer algo acá para finalizar. En específico, levantando esta doctrina tan maravillosa de la gracia del Señor. Y espero que esto sea útil para todos nosotros. Y en especial, si hay entre nosotros personas que aún no están en la fe, ponga atención a lo que dice esto. Un creyente contó el siguiente suceso ocurrido en China. Yo estaba dando a la empleada de la agencia de viajes los nombres de las ciudades que iba a visitar desde Taipei, hasta que ella me preguntó, ¿y cuál es su destino final? A lo que contesté, el cielo. Le dijo en inglés, y ella insistió, ¿cómo se escribe esto? La deletreé, la palabra, heaven, reflexionó un rato, los ojos fijos en el papel, y por fin sonrió y dijo, ya comprendo. Pero no es esto lo que yo pregunto, sino una ciudad que tenga un nombre, una isla. Pero este es mi destino final, respondí. Y para tal lugar no necesito ninguna reserva, ya tengo el billete. ¿Usted tiene billete para el cielo?, preguntó estupefacta. ¿Cómo lo obtuvo? Hace unos 2000 años, le dije. Alguien lo pagó y me ofreció gratuitamente. Yo no tuve que hacer nada sino aceptarlo y agradecerlo. En la oficina contigua, un empleado había oído nuestra conversación y dijo a su colega, lo que dice la señora anciana es totalmente cierto. ¿Usted también tiene hecha su reserva para ir al cielo?, pregunté al oficinista desconocido. Oh, sí, la tengo, respondió. Hace años de esto, siendo todavía muy joven, recibí a Jesús como mi Salvador y como Hijo de Dios. Así que tengo un lugar reservado en la casa de mi Padre. Esta es la segura esperanza de todos los cristianos que han vivido sobre la tierra y que están aún en el mundo. ¿La tiene usted? ¿Tiene usted esta certeza, esta esperanza? Si aún no la tiene, hoy día podría ser un buen día para adquirirla. No es por obras, no es por nuestro rendimiento, no es porque seas hasta este momento una buena persona o un mejor ejemplo que los demás. Es solo a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Es un don de Dios. Y Él está invitando a la humanidad a recibirlo, a estar a cuentas con Él. Qué gran regalo para todos nosotros. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Meditar y exhortar, Señor, respecto de esto, instruir, Señor, enseñar, es maravilloso, Señor. Y yo te ruego, Dios, que tú hagas una obra completa en nosotros. Somos como el apóstol Pablo, cada uno de nosotros. No lo hemos alcanzado. Y lo cierto es que no solo no lo hemos alcanzado, aún estamos en alguna medida anclados al pasado, aún no hemos dejado muchas cosas atrás. Y lo cierto es que para proseguir hacia la meta es necesario tomar decisiones serias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser cristianos inmaduros, infantes, Señor, como niños, sino que a crecer en santidad, Señor. A tener esa misma mente, ese mismo propósito del apóstol Pablo. Y también oro de manera específica, Dios,
por quienes puedan estar en medio nuestro y aún tienen dudas respecto de su salvación, o tal vez es primera o segunda vez que escuchan un mensaje como este. Padre, utiliza esto para tu gloria. Utiliza esto para tu gloria, Señor, para llamar a los pecadores a la salvación, Señor. Glorifica tu santo nombre, Señor. Glorifica tu palabra en medio nuestro. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.